tenemos que tener paciencia, porque ahora mismo alguien está teniendo paciencia con nosotros. A alguien le encantaría decirnos, mira, yo sé tu problema, tú tienes que cambiar esto, ¿verdad? ¿Y cómo lo recibiríamos nosotros, verdad? ¿Quién tú te crees que eres para decirme eso, verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que respetar el proceso de cada quien. Y solo cuando hay cierta apertura, cierta confianza, mucho interés, muchas ganas de hacer cambios y correcciones, podemos introducir esa idea. Ahora, este proceso se acelera con confianza, ¿verdad? Si hay una relación de mutua confianza, entonces una persona puede tolerar una idea más rara y más amenazante, ¿verdad? Queridos amigos, bienvenidos a otra lección de Perlas de Sabiduría. Estamos en el capítulo número 2, el capítulo de los seres nobles. Quiere decir los seres o practicantes espirituales que se han cultivado y ahora están dotados de cualidades, de virtudes. En otras ocasiones se pueden llamar santos y santas, practicantes realizados. Y estamos en el verso número 41 desde el principio. Vamos a leerlo juntos, si os parece, y luego lo comentamos. Estas son las características distintivas de una gran persona. No reclamar lo que no se ha, tutelar del desprecio de los inferiores y no olvidar ni el más pequeño favor recibido. Entonces, las 5 estrofas que vamos a ver hoy, por un lado tienen un mensaje muy simple, pero por otro lado tienen un mensaje importante que muchas veces descuidamos. Entonces aquí, cuando decimos gran persona, estamos hablando en términos espirituales, como Mahasattva, el gran ser, el noble ser lleno de cualidades. Y aquí, Sakya Pandita, que es el autor de esta obra, nos resalta 3 cualidades a lo mejor que son comprensibles para todas las personas, no solo para los filósofos, los místicos, sino son cualidades que, independiente de cultura y lugar, todos podemos reconocer. Y la primera es no reclamar lo que se ha dado, queriendo decir que una vez que somos generosos y damos un regalo a alguien, no pedir que se devuelva. Algo tan simple como eso. Y eso quiere decir que cuando somos generosos tenemos que ser desprendidos. O sea, cuando damos algo, no tener esa idea de que estamos perdiendo, ¿verdad? O que, como me dijeron un par de amigos, que me habían prestado algo y que ahora lo necesitaban de vuelta. Entonces, no nos damos cuenta algunas veces el daño que causan estos simples cambios de pareceres. Algunas veces actuamos noblemente, espontáneamente, de todo corazón, entregando lo mejor de nosotros. Pero luego, al arrepentirnos por algo bueno que hemos hecho, se arruina ese karma positivo. Incluso puede neutralizarse completamente, incluso producir karma negativo. Entonces, es muy importante ser generosos sin apego, sin aferramiento. El segundo punto, tolerar el desprecio de los inferiores.
Aquí realmente estamos hablando de tolerar el desprecio, punto, ¿verdad? ¿Qué quiere decir? Lo que más nos amenaza, lo que más pone en jaque nuestra autovalorización. Entonces, si nosotros estamos muy seguros de lo que valemos, entonces da igual cómo nos tratan los demás, da igual lo que piensan los demás, da igual si nos desprecian o nos critican. Pero en culturas en donde hay unas jerarquías bien marcadas, como en el antiguo Tíbet, entonces un gran agravio, un gran insulto, que no solo una persona te desprecie, sino una persona que está por debajo de ti en cualquier rango social, ¿no?, que opere en esa cultura. Entonces esto creo que es muy importante. Cuando nosotros lo hacemos, le llamo el dragón de 3 cabezas, queriendo decir a las personas que consideramos que están a nuestro par, ocupando el mismo peldaño que nosotros, surge la competitividad. A las personas que pensamos que están por delante de nosotros, en cualquier área que competimos en la vida, a ellos tenemos envidia. Y a las personas que pensamos que están por debajo de nosotros, tenemos desprecio. Entonces, cuando alguien nos desprecia, es porque surge orgullo, arrogancia en ellos y se están comparando con nosotros. Y el último, no olvidar ni el más pequeño favor recibido. Sí, esto realmente es una señal de seres nobles. Y en los maestros que yo he conocido se destaca esa cualidad de estar muy atentos, muy pendientes de todo lo que aportan los demás y realmente sentir un agradecimiento muy genuino por todo lo que contribuye cada persona. Sí, yo realmente estuve alegremente sorprendido en esta gira por Sudamérica, en donde visité Argentina, Chile y Colombia, de todo el aporte generoso de las personas, más que nada con su tiempo y energía, preparando los eventos muchas veces con semanas de anticipación. Y cuando hay ese espíritu de colaboración, surge mucha armonía en el grupo. Las personas son muy solidarias, ¿verdad? Y todo, las aflicciones, la competitividad, como el desprecio, la envidia, desaparecen, ¿verdad? Entonces, sobre todo lo que más aprecio son las personas que trabajan, ¿verdad? Porque hay muchas maneras de contribuir y algunas son fáciles de fingir. Pero lo que es más difícil de fingir es cuando nos remangamos las mangas y nos ponemos a trabajar juntos, ¿verdad? Entonces tengo muy lindas memorias de estas últimas semanas de personas silenciosamente, sin que nadie les diga nada, poniéndose manos a la obra a tratar de contribuir lo mejor de cada uno de ellos. Muy bien, pasamos a la próxima estrofa. Antes me gustaría citar, como hace Khenpo-Sangye, a Maitreya en el Sutra Alamkara. Maitreya se considera uno de los discípulos del Buda y también el futuro Buda. Nuestro Buda histórico Shakyamuni se considera el Buda número 4 que ha
entrado en este planeta, en este ciclo auspicioso, y Maitreya será el siguiente. Y él compuso 5 tratados conjuntamente con Asanga, y uno de los más famosos se llama Sutra Alamkara. Y ahí dice algo muy simple, pero a lo mejor algo muy importante. Ama a todos los seres por igual, incluyendo a los incompetentes, los peleones y los sin escrúpulos. ¿Es correcto en castellano? Sin escrúpulos. Entonces, es fácil amar a las personas que te quieren, a las personas que te apoyan, a las personas que no hacen ruido. Pero también es importante incluir a todos, particularmente a aquellos que sin querer queriendo hacen problemas, ¿verdad? Porque simplemente son incompetentes en la área que están desarrollando. Y otros que son peleones, ¿verdad? Que entran en un grupito y empiezan a crear desarmonía, conflicto, ¿verdad? Es su naturaleza. Y otras personas que no tienen mucho autocontrol, no tienen mucha ética, ¿verdad? Y siguen creando, como diríamos, acciones dañinas. Entonces, si entendemos lo que está detrás de todo eso, los velos, ¿verdad? Patrones conductuales, estados aflictivos, egocentrismo, ignorancia, entonces podemos tener una visión más realista de lo que está sucediendo y no juzgar categóricamente a las personas como incompetentes, como dañinas, como peleonas. Simplemente es una situación. Cada persona es su propio sistema, ¿verdad? Y ese sistema, cuando está en desarmonía, tiene relámpagos, tiene granizo, tiene lluvia, tiene vientos. Entonces, hay que abrir el paraguas, hay que protegerse de esas tormentas, pero no odiarlas. Entonces, amar no siempre quiere decir abrazar a un perro rabioso, ¿verdad? Con espuma en la boca. Podemos amar desde lejos, si la persona o la situación no lo permite. Pero siempre que haya en nuestro corazón espacio, un hueco para esa persona y ayudarle de la manera que podemos y de la manera que ellos permiten, ¿verdad? Muy importante. El verso número 42 nos dice: las cualidades de los nobles, aún ocultas, son evidentes para todo el mundo. Aunque las flores de jazmín permanezcan cubiertas, su dulce fragancia se propaga por doquier. Creo que es jazmín, pero puede ser también flores de nuez moscada. No estoy seguro. Voy a ir por jazmín, que es más romántico. Entonces, como seguramente sabéis, en la medida que una persona madura en su desarrollo espiritual, es cada vez más discreta, ¿verdad? No solo discreta en el sentido de tener buenos modales, no hablar demasiado, no ser provocativo, pero ser de bajo perfil y no resaltar sus cualidades. Porque se entiende, se comprende que cuando uno proclama, cuando uno se pronuncia, ¿verdad? Como yo sé esto, yo tengo esta cualidad, entonces justo en ese momento esa cualidad se empieza a deteriorar, ¿verdad?
Entonces, debemos ser, creo que humildes, van a captar el mensaje erróneamente. Yo creo que discretos es la mejor palabra, por la razón que en la medida que una acción noble se publica, disminuye el karma, ¿verdad? Entonces debemos mantener las cualidades y las cosas buenas que hacemos en privado. Y solo exponer algo bueno que hicimos si puede contagiar a alguien, si puede inspirar a que alguien haga también algo generoso. También otra razón para ser discretos es que las cualidades atraen problemas, atraen obstáculos, atraen conflicto, atraen envidia, ¿verdad? Entonces, tenemos que ser lo más cuidadosos posibles en ese sentido, pero aún con el intento de los seres nobles de ser discretos, de tener bajo perfil, de no resaltar sus cualidades, tarde o temprano todo el mundo llega a saber de ellos y a reconocerles. Tarde o temprano. A lo mejor temprano o tarde. No inmediatamente. Porque lo que reconocemos inmediatamente es lo que concuerda, ¿verdad? Como hemos dicho en un verso anterior, un noble reconoce a un noble, ¿verdad? Entonces lo que concuerda. Incluso algunas personas están, como diríamos, rechazan las cualidades y los seres nobles, ¿verdad? Les aburren, por ejemplo. Pero tarde o temprano, todo el mundo tiene que reconocer las cualidades nobles porque están alineadas con la verdad, con la realidad. Y de todas ellas a lo mejor no hay nada tan importante como la sabiduría. Voy a poner mis espejuelos. Entonces, para tener una idea un poco más equilibrada, pensé que sería bueno citar este ahora muy conocido casi refrán de Gandhi, donde dicen que primero te ignoran, segundo se burlan de ti, tercero te pelean. Yo quería agregar, y cuarto, construyen una estatua en tu honor. O sea, que cuando uno es un pionero, como fue Gandhi, ¿verdad? Está muy por delante de lo que es el trote de la manada, de lo que es lo aceptable por esa tribu, por esa sociedad, por esa comunidad. Entonces no te van a apreciar, no te van a reconocer, no te van a valorar. Solo cuando el proyecto que estás desarrollando empieza a ser ruido, empieza a ser una amenaza para el sistema prevalente, entonces te empiezan a burlar de ti. Pero no te pelean porque no eres gran cosa, no eres una amenaza, simplemente que ahora estás en el radar y eres insignificante, no vales la pena, lo que estás diciendo y haciendo es ridículo, lárgate de aquí, ¿verdad? Pero cuando ese proyecto, ¿verdad?, es exitoso y empieza a ganar más adeptos, ¿verdad?, sea político, artístico, científico, lo que sea, entonces ya se convierte en una amenaza al status quo, ¿verdad? Y ahí hay una pelea directa de tratar de desvalorar a los integrantes o la tesis de ese proyecto. Ahora, eso es un poquito diferente
a lo que se está diciendo en esta estrofa, ¿verdad? Aquí estamos hablando de una acción, un proyecto que se lleva a cabo, que es pionero, ¿verdad? O sea, un modelo de vida, un modelo de educación, una dieta que se está introduciendo o una tecnología incluso, ¿verdad? Entonces ese sistema está compitiendo con un sistema que prevalece, ¿verdad? Entonces en ese sentido pasamos por esas 4 etapas. Primero lo ignoramos, después nos burlamos, después lo peleamos y finalmente cuando gana, ¿verdad? Cuando gana y se convierte en el mejor sistema, entonces todo el mundo lo aplaude y dice, yo lo reconocí primero, ¿verdad? Yo sabía siempre que Gandhi era bueno, ¿verdad? Y construyen una estatua y ponen a Gandhi en todos los billetes, todas las denominaciones. Entonces aquí no estamos hablando del proyecto del ser noble, del sistema que crea el ser noble, estamos hablando de las cualidades internas en sí. Y esas no amenazan, no amenazan al status quo. Simplemente algunas personas con más afinidad lo reconocen antes y otras más tarde, pero tarde o temprano todos lo sabrán. Ahora pasamos a la próxima estrofa, 43, dice: mientras un rey solo es grande en su propio país, una persona noble es venerada en todas partes. Normalmente una flor solo es adorno de un día, mientras que la joya de la corona es honrada siempre. Muy bien, aquí vamos a denigrar un poco el rey en antiguo Tibet, espero que nadie se ofenda, queriendo decir, aquí el rey representa una cualidad que está condicionada, ¿verdad? Entonces, por su contexto se aprecia en un momento, en un país o en una situación. Las personas que juegan ese juego la valoran y la reconocen, pero las personas que no son parte de ese juego no la valoran. Pero por contrario, una persona noble es venerada en todas partes, ya que las cualidades que representa son incondicionadas. Y seguramente hay algunos tiquismiquis filósofos que dicen que esto es condicionado, por supuesto. Sí, en comparación al absoluto, todas las cualidades, incluso amor, humildad, sabiduría, generosidad, paciencia, ética, son condicionadas. Pero aquí estamos hablando en términos relativos. No están condicionadas por el mundo, ¿verdad? No están condicionadas por el mundo. Es algo transcultural, independiente de culturas, de sociedades y demás. Entonces, la razón por la cual no dependen de condiciones, de país, de reglas, de estatus, de peldaños, ¿verdad?, de sistemas de valorización social, es porque están en armonía con la realidad. Generosidad, paciencia, ética, amor, sabiduría, todas estas cualidades están en armonía con la realidad de quienes somos. Y se pueden describir de diferentes formas, diferentes niveles de conciencia o diferentes tradiciones, pero todas apuntan a lo mismo, a cualidades innatas de la mente. Y aquí pasamos, normalmente una flor solo es adorno de un día.
Entonces también debería aclarar que no estamos diciendo esto como si fuera la mejor y perfecta fórmula para una vez y por todas ser reconocido, ser famoso y ser apreciado, ¿verdad? Si tú quieres ganar el favor de los demás, parece que Sakya Pandita te está diciendo: entonces, olvídate de dinero, olvídate de estatus social, olvídate de títulos, desarrolla estas cualidades internas, espirituales, y después tienes la garantía que todos te van a querer, que todos te van a respetar, que todos te van a admirar. Ese no es el mensaje. Lo que Sakya Pandita está diciendo es que ya que estas cualidades, ¿verdad?, que tiene el ser noble, están reconocidas por todos, independiente del sitio o el papel que juega la persona, eso quiere decir que son buenos, que son de verdad, que realmente te nutren, que realmente te van a hacer feliz, porque no es currency, no es, como diríamos, una moneda de intercambio social para recibir una recompensa social. Es realmente un valor humano, un valor espiritual, un valor interno. Por lo tanto, es genuino y vale la pena. Muy bien, pasamos a la siguiente estrofa, número 44. Un árbol frutal doblado señala abundante fruta. Un pavo real exhibiendo su hermoso plumaje es señal de que está tranquilo. Un excelente caballo con un andar veloz es señal de que está domesticado. Un noble con comportamiento amable es indicio de sabiduría. Aquí esta vez tenemos 3 analogías por el precio de una. Y todas apuntan a lo mismo, que hay algo que se expresa fuera, ¿verdad?, un comportamiento que señala una cualidad interna, ¿verdad? En el caso del árbol que se inclina, la palabra tibetano es que el árbol rinde homenaje, se agacha, porque está cargado de fruta. El pavo real que se exhibe. Aquí puse que está tranquilo, también puede ser domesticado, en el sentido que, de acuerdo a la antigua India y la creencia que adoptaron los tibetanos, los pavos reales es el único ave que se puede alimentar de plantas venenosas, ¿verdad? Entonces las plantas venenosas que normalmente dañan o matan a otros animales, otras aves, el pavo real puede, como diríamos, alimentarse. Entonces se utiliza como la mascota del lojong, de entrenamiento mental, ¿verdad? Una serie de manuales de meditación que intentan señalar el poder de la transmutación, de tomar una situación difícil, trabajando con adversidad y nutrirse de esa adversidad para crecer y mejorar y transformarnos. Entonces, para todos los practicantes de EMI, entrenamiento mental integral, o lojong en tibetano, el pavo real es la mascota, es el símbolo que representa el practicante todoterreno, ¿verdad?, que sigue creciendo y madurando en todas las situaciones, incluso situaciones que derrumban, dañan, causan sufrimiento y malestar. El practicante de EMI puede encararlas de tal manera que se puede nutrir, las puede incluso ver como una bendición, ¿verdad?, como una gran fortuna. Entonces, cuando despliega sus
hermoso plumaje es una señal que está bien alimentado, bien nutrido, bien cuidado y está tranquilo. El excelente caballo también, una señal de que está manso, de que está domesticado. Entonces, vamos a la cuarta línea, que es realmente lo que nos compete. El noble con comportamiento amable. Y aquí, como es una estrofa con metro, el autor tiene poco, ¿verdad?, con qué manejar. Entonces, con comportamiento amable queremos decir comportamiento pacífico, queremos también decir alguien que tiene la capacidad de autorregularse, alguien que es llevadero, es la expresión, creo, en España, easy going, que quiere decir alguien que no entra en conflicto, que es fácil de convivir con esa persona. Alguien bondadoso, alguien con conciencia o concienzudo, se dice así. Y alguien con serenidad. Serenidad es una señal de sabiduría. La razón es que hay interdependencias. El cuerpo está relacionado con la mente y también tenemos un cuerpo energético, un cuerpo vajra. Todos estos están mutuamente relacionados. Entonces, cómo pensamos afecta al cuerpo y también cómo tratamos al cuerpo afecta a la mente. Sin entrar en el lado místico de las energías. Y también están relacionados las cualidades espirituales. O sea, no podemos avanzar mucho en una área del desarrollo sin afectar a las otras áreas de desarrollo. Entonces podemos simplificar el desarrollo en 4 pilares. La adquisición o el desarrollo de sabiduría, la adquisición o el desarrollo de altruismo, ¿verdad?, empezando con empatía, amor, compasión, culminando en bodhicitta, el desarrollo de equilibrio atencional, ¿verdad?, que primero es logrando adueñarnos del presente y culminando en samadhi o absorciones meditativas. Y después podemos incluir virtud en el 4º pilar, que incluye ética y estados nobles como generosidad y demás. Entonces, en la medida que avanzamos en uno de ellos, tira de, o como dicen en México, jala de el resto, ¿verdad? Y no hay ninguno de estos pilares que tira más, arrastra más, jala más que sabiduría. La adquisición de la sabiduría es lo que más nos activa, lo que más armonía produce en nosotros. Entonces, si adquieres sabiduría, tienes que ser generoso, ¿verdad? O sea, en la medida que tú vas reconociendo que todo está cambiando, que nada es estático, que todo es impermanente, eso te lleva a ser más desprendido, ¿verdad?, estar más predispuesto a compartir lo que tienes porque sabes que no lo puedes retener eternamente. Entonces, en la medida que nuestra percepción de la realidad se va armonizando cada vez más con la realidad en sí, eso nos hace más amorosos, más generosos, más éticos, ¿verdad? Incluso ayuda a tener más equilibrio atencional. Entonces, de todas las cualidades espirituales que podemos desarrollar, sabiduría es la que más
arrastra las otras cualidades. La segunda, podemos decir, es compasión. Entonces, si una persona expresa, a lo mejor expresa queda corto, si una persona consistentemente se comporta de forma natural y espontánea de esta manera, pacífico, con serenidad, bondadoso, alguien que es armonioso, ¿verdad? Entonces, eso es una clara señal que ha adquirido sabiduría. No necesariamente que sea una persona muy leída, muy instruida, ¿verdad? A nivel del intelecto, sino una persona que está percibiendo la realidad cada vez más justa. Y por supuesto es raro que eso se pueda hacer sin el respaldo de estudios filosóficos, pero no meramente esos estudios filosóficos. Es suficiente para cambiar los diferentes aspectos del ser. Entonces, esto lo desarrolla Sakya Pandita, el capítulo anterior sobre las cualidades del sabio, este capítulo sobre las cualidades del noble, de un ser virtuoso, para que nosotros podamos hacer dos cosas: identificar mejor a estos sabios, a estas personas nobles, ¿verdad? Para pedirles ayuda, básicamente, y nosotros mismos saber qué cualidades tenemos que cultivar, qué realmente va a ser nuestra vida mejor, qué realmente es. Y esto es importante, más importante de lo que sospecho. Cuando viajo me doy cuenta, porque hay tantas ideas extrañas de lo que son los maestros. Y esto lo empecé a notar cuando vivía en la India y en Nepal, ¿verdad? Que allí conocí a personas mochileros que estaban en un gran ciclo de peregrinaje buscando la espiritualidad, buscando un guía, un mentor. Y lo mal que la mayoría elegía, ¿verdad? Es tan sorprendente, no es algo que uno puede imaginar o anticipar. Y no se debe necesariamente a intelecto o nivel de educación, ¿verdad? O sea, IQ, el coeficiente intelectual o el nivel de educación, es no valorar lo que se debe valorar, ¿verdad? Y valorar cosas que no son importantes. Entonces, hay personas que valoran mucho los títulos que tiene alguien. Algunos, sorprendentemente, valoran mucho la magia. Son muy románticos. Y cuando alguien hacía unos rituales muy simples de ofrecer humo, incienso, ¿verdad? Se valoraba a ese monje o esa monja. Y de repente tienen al lado uno de los grandes maestros, que está instruyendo en la filosofía más profunda o en técnicas meditativas muy importantes para adoptar, para poner en práctica, para explorar, ¿verdad? Entonces, muy interesante. Entonces, con estos dos capítulos, Sakya Pandita está, como diríamos, aclarando a la sociedad tibetana cuáles deben ser esos criterios para reconocer a los grandes, ¿verdad? Personas que pueden ser nuestros amigos o amigas espirituales. Entonces, son cosas más simples de lo que uno
piensa, ¿verdad? No son las estrellitas brillando. Son cosas tan simples como alguien bondadoso, alguien sereno, alguien pacífico, alguien que tiene el poder de autorregular sus emociones, alguien que es fácil de convivir, ¿verdad? Ahí eso es muy difícil de fingir, ¿verdad? Los rituales son fáciles de fingir, ¿verdad? Es como tocar un piano, con tocar los tambores. Todo el mundo puede hacer humo, ¿verdad? Todo el mundo puede hacer ruido con instrumentos, ¿verdad? Eso es fácil de fingir. El número 45. Aunque alguien brinde ayuda tanto a nobles como a seres ordinarios, el agradecimiento no será el mismo, aunque se siembren los variados campos de una misma manera. A la hora de cosechar, la diferencia será abismal. Entonces, algunas veces hablo lento porque no leo bien. Muy bien. Entonces, esto es una analogía muy directa. Se pueden plantar las mismas semillas en diferentes terrenos y luego, a la hora de cosechar, sorprendentemente, la cosecha es muy diferente, ¿verdad? Y eso depende de la calidad del terreno, la calidad del cómo se cuida, ¿verdad? El riego, el abono y demás. Y también el mérito del granjero, el mérito del dueño de esa granja. Recién vengo de Medellín, Colombia, y ahí la tierra es tan fértil, negra, 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 negra. Y apenas tiras cualquier cosa, crece enormemente, muy rápido. También no para de llover. Todo el tiempo que estuve ahí lloviendo. O sea, es muy, muy rica, muy nutritiva. Entonces, hay que tener eso en cuenta, que lo que compartimos con los demás se va a recibir muy diferente, porque cada persona es un terreno, ¿verdad? O sea, la semilla que tú plantas ahí va a germinar y crecer de diferentes maneras. Algunas veces no germina, ¿verdad? Como dice la antigua Biblia, ¿no? Le das perlas a los cerdos, no les gustan, van detrás de ti y te destrozan, ¿verdad? Entonces, hay semillas que son incompatibles, ¿verdad? No van a crecer para nada e incluso generan una reacción adversa. Entonces, eso es una pregunta recurrente en varios países. Personas se sienten muy inspiradas por la filosofía budista y la práctica y naturalmente si algo aporta valor para ti lo quieres compartir, pero hay que tener cuidado. El Dharma es como medicina y no toda la medicina es buena para todas las personas, ¿verdad? Alguna medicina puede ser tóxica para alguien, ¿verdad? Entonces, incluso algo tan simple como la ley del karma, que muchas personas afines la reciben como una especie de empoderamiento, ¿verdad? Sí, qué bello es escuchar que el futuro está en la palma de mis manos, que yo puedo, ¿verdad?, hacer cambios en mí, ¿verdad?, que yo soy el ingeniero de mi porvenir, que yo puedo eliminar acciones y patrones negativos, puedo introducir hábitos y estados virtuosos, puedo encaminarme hacia un estado de felicidad y bienestar, ¿no? Parece algo muy bueno y positivo, pero
para ciertos niveles de conciencia fundamentalista es una amenaza. Yo no quiero tanta responsabilidad, ¿verdad? Entonces hay que tener cuidado. La regla de oro en estos casos es esperar a que una persona te invite con una pregunta, con una duda. No le impongas, ¿verdad?, tu medicina, porque eso pertenece a tu ciclo de desarrollo espiritual. Y hay que respetar no solo el libre albedrío de cada quien, el ciclo en el que se encuentra. Eso es muy, muy, muy importante. Si no, incluso le puede hacer daño, ¿verdad? Entonces, uno de los votos que tomamos, hay 3 códigos éticos en el budismo tibetano, y uno de ellos, relacionado con el Vajrayana, es no quitarle la fe a nadie, ¿verdad? O sea, si alguien tiene una fe en una tradición, una práctica, una creencia que les anima, les da valor y les sostiene, no le corrijas. No, si le va bien, sigue, permite que siga ese camino por el ciclo, por el tiempo que le tome. Eso es muy, muy importante. Y después, cuando no hay esta reacción adversa por estar comunicándote con una persona en otro nivel de conciencia, que no es peor o mejor, simplemente es otra etapa de desarrollo. Entonces, ¿cómo se va a apreciar, ¿verdad?, ese gesto, esa ayuda, ese regalo? Puede variar enormemente, enormemente. Y en esta gira por Sudamérica, personas tan agradecidas que encontraron una enseñanza en línea justo cuando la necesitaban, por la magia del algoritmo de YouTube. Ahora el karma tiene un instrumento más en su tablero de ajedrez, ¿verdad? Y justo cuando lo necesitaban encontraron un mensaje inspirador, una ayuda para hacer un cambio, una mejora, ¿verdad? Y se sienten tan agradecidos. Y otras personas que le he dado consejos personales, entrevistas, yo digo horas hablando y realmente no hay nada de aprecio, nada de gratitud, ¿no? Es muy, muy diferente, ¿verdad? Entonces depende más de cada persona. No es tanto lo que recibimos, sino es lo que cada quien valora. Entonces, nosotros no debemos, como diríamos, valorar nuestro esfuerzo por la recompensa personal, por las gracias que te dan otras personas. Ese no es el mensaje, ¿verdad? Pero sí podemos reconocer a una persona noble cuando reconoce el aporte de otros, cuando está agradecido por la contribución de todas las personas, ¿verdad? Entonces, una persona que tiene esa sensibilidad, que tiene esa atención, que tiene esa empatía, es una persona que tiene cualidades internas, que tiene desarrollo espiritual. Pues muy bien. La semana de hoy tenemos un mensaje simple pero a la vez muy importante que nos puede ayudar en varios sentidos. Ahora pasamos a atender alguna duda o pregunta que puedan tener. Mi pregunta es referente a la estrofa número 42, cuando usted dice, mientras más madura una persona, más discreto es, más bajo perfil, por ende. Entonces, si eso es así, entonces, the other way around, ¿no? Si cultivamos bajo perfil, vamos a madurar también, ¿no? Sí, y entonces, ¿cómo hacerlo? Era mi pregunta. Porque, bueno, yo tengo problemas manteniendo un bajo perfil y me gustaría, si me puede dar un consejo que sirva para todos, de algo que a usted le ha ayudado o que usted ha visto
que ayuda a mantener este bajo perfil y así madurar o acelerar nuestra maduración. Muchas gracias. Muy bien. Entonces, todas estas cualidades están interrelacionadas, como estaba diciendo, pero todas no tienen el mismo impacto. O sea, sabiduría tiene el impacto número 1, compasión, segundo nivel. O sea, lo que hacemos con nuestra mente, un cambio mental, tiene un impacto mayor en el cuerpo, y lo que hacemos en un cuerpo, un impacto menor en la mente. Más rápido, pero de menos fuerza, de menos, como diríamos, consecuencia. Entonces eso quiere decir que el hecho de no hablar, ¿verdad? El hecho de ser una persona silenciosa no necesariamente quiere decir que vamos a ser humildes, ¿verdad? Podemos internamente creer que somos mejor que nadie, ¿verdad? Entonces puede haber incluso muchas personas arrogantes, no se arriesgan, ¿verdad?, a pronunciarse. Entonces permanecen en silencio como una mosquita muerta, pero realmente todo el tiempo están pensando: yo sé más que todos, todos son unos idiotas, yo soy el más inteligente aquí, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir? Que algunas veces no somos peleones porque somos cobardes y realmente no queremos enfrentar una situación difícil. Entonces, de afuera a plena vista parece: oh, esa es una persona muy pacífica, pero no. La situación requiere acción. A esa persona hay que poner límites, es algo urgente, 2 perros peleándose, hay que entrar en el medio y separarlos, ¿verdad? Entonces eso me acuerdo una vez en Nepal, estaba en el monasterio y el monasterio tenía 2 perros guardianes, pero son pequeñitos. Hacen su trabajo ladrando, ¿verdad? Son realmente una alarma. No pueden morder o atacar. Entonces no sé qué pasó, que alguien entró, salió y quedó el portón abierto. Y entran 3 perros callejeros, ¿verdad? De esos que tienen experiencia, que tienen tatuajes, ¿verdad? Y empiezan a pelear y los 2 pobrecitos estaban haciendo lo que podían ahí para defender su territorio, pero los otros los iban a zampar, ¿verdad? Entonces había un maestro muy respetuoso que estaba visitando del Tíbet, ¿verdad? Y no estaba haciendo nada, ¿verdad? Y tuve que yo ir correr del otro lado, ponerme en medio y gritar y separar esos perros. Entonces después, como yo no conocía a este maestro, solo conocía que era muy respetado, le pregunté a uno de los monjes que vivía ahí, ¿no? ¿Y por qué respetan tanto a este Khenpo que viene de Tíbet? Dice: porque él enseña sin libros, tiene todo el texto memorizado. Yo pensé, pero mi ordenador también, ¿verdad? Y qué gran mérito de poder memorizar un texto. De una manera yo estoy celoso porque no tengo muy mala memoria. Entonces cada vez que alaban a alguien por su buena memoria, yo digo: eso, la inteligencia artificial lo hace mejor. Entonces, con esto simplemente quiero decir que el hecho de hablar lento, moverse lento, ¿verdad?, no involucrarse en una situación difícil, polémica, no quiere decir que somos pacifistas, no quiere decir que practicamos ahimsa, no quiere decir que somos humildes, ¿verdad? ¿Captan esa idea? Entonces, no podemos fingir
la parte externa. Es mejor desarrollar la cualidad interna. El hecho de ser pasivos no quiere decir que tenemos paciencia. Quiere decir que nos sentimos derrotados por la vida, ¿verdad? Hemos tirado la toalla. Eso no es paciencia, no es un estado noble espiritual. Pero de afuera, desde el código cultural de lo que es la paciencia, huele, parece a plena vista paciencia, porque esa persona está tolerando una injusticia y demás. Pero a lo mejor no. A lo mejor simplemente se siente derrotado, es indiferente, no le importa lo que va a pasar, ¿verdad? Y eso es diferente a paciencia. Paciencia es estar en paz con la realidad, sentirse en paz dentro cuando hay caos, cuando hay agitación, cuando hay amenazas. Quiere decir, esa paz nace de aceptar a otros, aceptar el tren, la situación, aceptar la tormenta, el caos. Y uno está en paz, pero luego permanece comprometido, involucrado, quiere hacer todo lo posible para mejorar la situación, ¿verdad? No se rinde. Muy bien. Entonces, lo mejor es trabajar internamente, empezando con la aspiración, cambiando nuestra motivación a una motivación pura, sana, altruista, divina, y luego cultivar la mente, entrenar la mente, y luego penetrar la realidad y adquirir sabiduría. Esos son los 3 pasos generales. Usted ha dicho que en la medida que una acción noble se publica, disminuye su karma, ¿no? Sí. Algo así ha transmitido. Entonces, me gustaría saber por qué disminuye el karma. Quizás por esto que ha explicado. Porque al transmitirla puede generar en otros pues el despertar su egocentrismo o no sé en qué lo sostiene esto. Si me podía aportar algo, le agradecería. Es difícil, no está especificado en ningún comentario, pero funciona para el bien y para el mal. Entonces, cuando nosotros actuamos de forma, podemos decir, secreta, ¿verdad? Hacemos un regalo anónimo y lo entregamos a alguien, ¿verdad? Entonces, ese karma es mucho más poderoso que uno resaltarlo públicamente, para bien y para mal. Entonces, si uno mantiene una acción negativa en privado, la mejor manera de corregirla es exponerla. Decir, mira, yo hice esto. Y eso reduce la negatividad de esa acción, ¿verdad? Y yo creo que en el caso de las acciones positivas que tú preguntas, es porque se corrompe nuestra aspiración. Si nuestra motivación era realmente que ese regalo llegue a su destinario y que él esté beneficiado, entonces, ¿qué importa? ¿Quién sabe lo que costó? ¿Quién sabe lo difícil que fue comprarlo, empaquetarlo, que fue mi regalo, mi idea, mi iniciativa, ¿verdad? Entonces, todas las personas que saben de eso ofrecen un premio, una recompensa personal relacionada con el egocentrismo. Y eso debilita ese karma virtuoso. Entonces, cuanto más secreto pueda ser una acción positiva, mejor que mejor. Entonces, por eso en el budismo tibetano es tan importante, en nuestra tradición Sakya también, no decirle a nadie cuál es nuestra práctica de meditación.
Entonces, tu práctica espiritual es algo íntimo y privado, ¿verdad? Pero si tú lo compartes, lo publicas en las redes sociales y demás, entonces es para otra cosa, ¿verdad? Si tú pides algo tan simple como pedir un plato de comida, ¿verdad? Y el plato de comida es para nutrir tu cuerpo, ¿verdad? Pero si tú lo publicas en las redes, no es para nutrir tu cuerpo, no es para darle de comer a nadie más. Es para decir, oh, yo estoy en este restaurante con una estrella Michelin y tú no, ¿verdad? Entonces podríamos decir que el silencio es un símbolo de reducir el ego, es ego reductor. El mantener las cosas en secreto es ego reductor. Sí. El silencio está generalmente alineado con la virtud, pero no necesariamente, por todo lo que dije anteriormente, porque también los débiles y como diríamos, los cobardes se esconden en el silencio, ¿verdad? Sí, el silencio consciente, cuando esté bien motivado, es muy positivo. Si solo supiéramos cuánto modifica el peso kármico de la acción, entonces seríamos mucho más reservados con todas las cosas buenas que hacemos. Algunas veces, para inspirar a otros, es bueno decirlo, ¿verdad? Por ejemplo, hace unos meses, unos amigos hicieron un retiro de 2 meses, ¿verdad? De 8 semanas aquí en el centro. Y eso se debería mantener privado y concreto. Entonces yo no nombro a ellos, pero digo que 8 personas lo hicieron porque eso da a entender que todos lo pueden hacer. Entonces, ahora mismo muchos de nosotros nos excluimos. Yo no puedo, yo no soy capaz, yo nunca podría hacer un retiro de claustro de larga duración, pero cuando ves a otra persona común y corriente como tú haciendo ese estudio, esa práctica, si esta persona tan torpe como yo la hace, yo también puedo, me atrevo, ¿no? Entonces, algunas veces hay que, como diríamos, resaltar las buenas acciones de los demás para inspirar a otros. Muy bien. ¿Cómo manejo mi humildad para que otra persona no se sienta confrontada frente a lo que le digo? Lo más importante sería que esa persona te pregunte o que tú busques la manera que esa persona tenga la necesidad de encontrar una respuesta en ti, en vez de impactarlo con una verdad que lo pueda confrontar. Muy bien, muchas gracias. Este tema es muy importante y vale la pena aclararlo todo lo posible. El problema no es comunicación. Sí podemos comunicarnos mejor o peor. Y la comunicación puede ser más respetuosa, más diplomática, y se pueden usar almohadas para amortiguar el golpe, ¿verdad? A lo mejor puedes considerar la posibilidad de explorar la meditación, ¿no? 5 almohadas, ¿verdad? Pero lo que estaba diciendo ayer, hace un momento, es el contenido en sí. Hay contenidos que, independiente de cómo lo expreses, independiente de lo diplomático que seas, no coincide con ese nivel de conciencia, como uno muy, muy simple del karma. Entonces sí se puede decir,
tú cosecharás lo que sembrarás, ¿verdad? Que eso está compartido por todas las tradiciones, pero una vez que resaltas que karma es energía y que tu libre volición es el factor determinante de tu futuro, eso pone en jaque muchas creencias, ¿verdad? No es para todos. Entonces, la manera más segura, no es 100% segura, pero algo que ayuda a indicar la receptividad del otro es cuando se acerca con una pregunta. Pero como hacen los grandes sabios, muchas veces esperan la pregunta 3 veces, ¿verdad? 3 veces. Y uno puede preguntarse, ¿y por qué se hacen de rogar? Esa es mi primera reacción cuando escuché de esto. Primero, si estos grandes maestros, ¿verdad?, saben cuál es el problema y saben cuál es la solución, ¿por qué no intervienen? ¿Verdad? ¿Por qué no ser preventivos y ayudar a las personas a corregir los problemas, ¿verdad? Pero no solo no intervienen, cuando se les pide ayuda, cuando le hacen una pregunta, dicen, no estoy interesado, haz lo mejor que tú puedas, ¿verdad? Yo de eso no sé, ¿verdad? Y solo cuando se repite 3 o más veces, responden. Y la razón, eso es muy importante que lo escuchen para vuestra consideración. La verdad no está en nuestro radar. Si pudiéramos ver la verdad, ya sería integrada, ya sería normal. Entonces, la verdad nueva que nos eleva, que nos actualiza, está a 90 grados, está fuera de nuestra percepción, ¿verdad? Entonces, quiere decir que la verdad que tenemos que escuchar, tú y yo, hoy en día no la reconocemos. Si la reconocemos ya estaría integrada. Entonces, cuando alguien exprese esa verdad, va a ser algo nuevo y va a aparentar ser incongruente con nuestro modelo, con nuestra tesis, con nuestro paradigma. Va a aparentar ser una contradicción, o muy romántica, no práctica, ¿verdad? Entonces esa persona tiene que ser muy receptiva para considerar algo incomprensible. Porque a plena vista no lo va a captar. O sea, lo que nosotros reconocemos inmediatamente ya lo sabemos. Y la mayoría de personas está buscando reconocimiento, confirmación, ¿verdad? Y les gusta que otro lo diga de una manera más elocuente y sentirse orgulloso. Mira, yo soy inteligente porque he reconocido estas palabras sabias. Pero cuando hay ese reconocimiento inmediato, quiere decir que ya lo intuimos, ya está dentro. Lo que está a un paso de nuestro paradigma requiere 1, 2 días o 3 días de reflexión. Lo que está a 3 o 4 o 5 pasos requiere semanas o meses de reflexión, ¿verdad? Entonces, ¿quién mantiene en mente una idea extraña, incongruente, ¿verdad?, contradictoria, por todo ese tiempo para resolver ese enigma? Tiene que ser alguien muy abierto, pero también muy interesado. ¿Cuántas cosas consideramos por muchas semanas o meses? Nada, ¿verdad? Si algo no funciona, lo descartamos inmediatamente. Entonces, eso es una experiencia que tuve yo y compartí con algunos de ustedes hace mucho tiempo.
también en Nepal, uno de mis mentores de mucha confianza le estaba preguntando algo. Dime cuál es este error que tengo que resolver. Y me ignoraba. Y yo le preguntaba otra vez, no, realmente estoy en serio, por favor, ayúdame a reconocer este problema. Y me ignoraba. Y estuve persiguiéndole por varias veces. Y al fin y al cabo dijo, vale, te lo voy a decir. Y me dijo una oración, 2 horas, fue generoso, 2 o 3 oraciones. Y no entendía nada. Hablando el mismo idioma, pero reconociendo las palabras individuales, pero no captaba el sentido. Y yo me siento mal porque yo era muy orgulloso de captar sentido y no captaba el sentido. Entonces fui a viajar a la India. Eso te da mucho tiempo viajando a la India. Un viaje de bus de 48 horas. Estuve un par de semanas. Y después de 2 semanas capté el sentido de esas 2 o 3 frases. Capté el sentido y después me pregunté, pero esto no tiene nada que ver conmigo. Entiendo lo que dijo, pero ¿por qué me lo dijo a mí? Esto no encaja, no tiene que ver conmigo. Y después estuve reflexionando y después de 2 meses entendí por qué tenía que ver conmigo, ¿verdad? Y después de 2 meses y medio de entender el mensaje, entender cómo se relaciona a mí, después recién empieza el trabajo de hacer esa corrección, ese cambio y nadar en contra de la corriente. Entonces tienes que estar muy motivado y tener confianza en la fuente de ese mensaje, de esa información para que te sostenga todo ese tiempo, ¿verdad? Ahora, si la verdad que queremos introducir está al borde, al borde de donde estamos, entonces puede ser reconocida, asimilada en días. Pero si está lejos de donde estamos, entonces requiere mucho más interés, apertura y confianza, ¿verdad? Y si esa verdad amenaza cualquiera de nuestros anclas, ¿verdad?, en donde nosotros extraemos valor o seguridad, ahí es más difícil, ¿verdad? Nos pone en jaque nuestras creencias. Entonces, tenemos que tener paciencia, porque ahora mismo alguien está teniendo paciencia con nosotros. A alguien le encantaría decirnos, mira, yo sé tu problema, tú tienes que cambiar esto, ¿verdad? ¿Y cómo lo recibiríamos nosotros, verdad? ¿Quién tú te crees que eres para decirme eso, verdad? Entonces, de la misma manera, nosotros tenemos que respetar el proceso de cada quien. Y solo cuando hay cierta apertura, cierta confianza, mucho interés, muchas ganas de hacer cambios y correcciones, podemos introducir esa idea. Ahora, este proceso se acelera con confianza, ¿verdad? Si hay una relación de mutua confianza, entonces una persona puede tolerar una idea más rara y más amenazante, ¿verdad?, que si viene de una persona que no hay esa confianza. ¿Captan esa idea? Pues muy bien. Muchas gracias a todos por participar en este encuentro.